noches, bienvenidos y bienvenidas a su programa Respuestas a Preguntas que Incomodan. Un saludo muy especial a todos los que están conectados y nos miran desde diferentes partes del mundo: España, Colombia, Perú, Guatemala, México, diferentes partes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les pedimos que por favor compartan este programa con sus familiares y amigos para que también ellos disfruten y aprendan de estos temas tan interesantes. También queremos invitarles a que ustedes compartan sus preguntas en la sección de comentarios de esta transmisión. Yatensi, buenas noches, ¿cómo está? Ay, feliz, Yadesi. Sí. Aunque tenga problemas, dificultades, Jesucristo nos enseñó en la cruz que un cristiano, aunque tenga dolores, problemas, sacrificios, hay que ver el dolor con los ojos de la fe, porque es redentor, y Muy mantener bien. una sonrisa. Muy bien, usted siempre está sonriendo y eso nos alegra en esta noche. Hoy tenemos una pregunta enviada por el pastor Víctor Cruz, presidente del Seminario Sudamericano. Y la pregunta es: ¿Israel es el pueblo elegido, escogido por Dios? Yatensi, estamos en un tiempo donde las noticias nos dicen, nos dan un panorama en relación a Israel y todo este conflicto que se ha armado en estos días, pero que no es nuevo, sino que ya tiene su historia, ¿no es cierto? Primero, gracias al pastor Víctor Cruz, que es nuestro presidente del Semisud. ¿Cómo no contestarle la pregunta al jefe? Un gusto, presidente. Vamos a contestarle la pregunta. Si no, nos cierra el programa. Nos cierra el programa. Y también es una pregunta muy pertinente, así pertinente, por lo que estamos viviendo con este conflicto entre Palestina e Israel. Así es. Cuéntenos un poquito sobre la historia, Yatensi, para conocer sobre Israel como tal, como pueblo. Mire, yo tengo una postura muy clara sobre esto, pero antes de darla, sobre esta pregunta del doctor Víctor, me voy hacia los orígenes. Vamos a los orígenes, al inicio, al etos, Yadetsi. Vamos a la formación del pueblo. Antiguo Testamento, porque muchos usan el Antiguo Testamento, usan las escrituras para fundamentar el conflicto. Desde la Biblia, del Antiguo Testamento y el Nuevo. Pero yo quiero usar la misma Biblia para aclarar algunas dudas y aclarar algunas líneas que no han sido bien discernidas. El pueblo de Israel no vino del cielo. Muchos piensan que el linaje, la sangre judía, fue hecha en el cielo y el primer prototipo judío bajó del cielo. Así no es. Si revisamos Génesis, el primer patriarca, el primer fundamento del pueblo escogido por Dios se llamó Abraham. Ya. Y Abraham no nació en Canaán. ¿De dónde era? Él viene de Ur de los Caldeos, Así es. de la antigua Mesopotamia, donde se formaron grandes imperios, ya decir, como Babilonia, como el imperio asirio y otros imperios más. Ahora, y escuchen bien, ese territorio donde proviene o donde vino Abraham, que se formaron imperios como Babilonia, Asiria y otros imperios, ahora es Irán, territorio de Irak. Oiga, qué tremendo. Donde vino Abraham, se puede decir entre comillas, el primer judío, tiene sangre mesopotámica, sangre babilónica, sangre asiria, e inclusive el país de Abraham debe ser Irán, Irak, técnicamente hablando. Ur de los Caldeos, de la cultura sumeria acadia, lo que como sobrenombre le decían caldeos. Pero esa cultura se llamó la cultura sumeria acadia, donde donde hay todo un antecedente cultural. Ahí se escribieron grandes mitos sobre la creación, como el Gilgamesh, siglo XXII a.C., como el Enuma Elish, sobre el origen del mundo, la lucha entre Tiamat y Marduk.
En ese territorio hay mucha riqueza cultural, antropológica. Y es más, Abraham todavía no sabía hebreo. El hebreo se formó después. Abraham posiblemente sabía el idioma acadio, babilonio o acadio asirio. Entonces, cultura cuneiforme. Entonces se puede hablar de una mezcla. Es decir, que Israel como pueblo no es puro 100%. No. Ok. Oye, y me gusta ya decir, cuando Dios llamó a Abraham, con esos antecedentes que ya hablé, formó el pueblo a través de la simiente de Abraham y le hizo una promesa Correcto. que va a tener una descendencia y que Dios va a trabajar esa descendencia. Pero cuidado, Dios pudo haber formado a Abraham desde un origen propiamente judío, porque es Dios. Correcto. Pero ¿por qué Dios quiso tomar al primer judío de una cultura pagana, de la cultura mesopotámica? Porque Dios quiso decir que el objetivo, el fin de la formación de un pueblo es para redimir la humanidad. Ya. No es para salvar al pueblo, sino que ese pueblo sea el comienzo, sea la estructura, sea la base, sea el cimiento para una salvación universal. Y eso lo vemos en Isaías, sobre todo en Isaías capítulo 40 al 55, que dice que la Sión va a ser el centro de la salvación universal. Jerusalén. Y entonces, cuando Abraham viene de Mesopotamia, trae sus costumbres, tradiciones, sus dioses, creencias, sus dioses. ¿Y qué pasa con eso entonces? Ya te sigue en esa formación de ese nuevo pueblo Israel. Es lo que yo llamo una revelación progresiva. Ya. La teología del Antiguo Testamento es una teología de revelación progresiva. Tratar de formar doctrina, hacer doctrina de un texto del Antiguo Testamento es peligroso, porque el Antiguo Testamento es como un trampolín, es como un peldaño para llegar a la revelación máxima, culminada en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en la figura de Cristo. Entonces, todas las doctrinas que están en el Antiguo Testamento se llama una revelación progresiva en construcción con un propósito para la gran salvación perfecta en Cristo Jesús. Muy bien, entonces, cuando se comienza con esa revelación progresiva, ¿qué es lo que se va revelando? ¿Qué es lo que va surgiendo? En la pedagogía, así la llamo yo, en la pedagogía salvífica de Dios a la humanidad, Dios es un gran maestro, Yadesi. Todo un pedagogo. Un pedagogo, llama a Abraham de la cultura pagana, Sumeria, Acadia, forma el pueblo, pero el pueblo tiene un rol importante en ese momento. El pueblo recibe la ley de Moisés. Ya. Viene de una cultura pagana, politeísta, y Dios se va revelando como el único Dios, y ellos aprenden la religión monoteísta en Dios, y va formando los profetas. Entonces, Dios educa un pueblo y manda la ley a ese pueblo para que ese pueblo vaya preparándose para ser el centro de la salvación universal. Si uno revisa teológicamente con mucha frialdad y alta erudición la profecía a los grandes profetas como Jeremías, como Isaías, como Ezequiel, Daniel y etcétera, hablamos de Isaías. Isaías trabajó una teología profética de Israel al mundo. Ya. Increíble. Si uno revisa Isaías del 40 al 55, Isaías construye teológicamente que Jerusalén tiene un propósito salvífico. En Jerusalén se inicia la salvación, pero es una salvación que comienza para el pueblo, pero esa salvación va creciendo hasta llegar a toda la humanidad. Correcto. O sea que el objetivo de la nueva Sion de Jerusalén es que sea el centro de una salvación para todas las razas y para todos los pueblos, incluyendo, claro, a los gentiles y para toda la humanidad. Entonces, el propósito de Dios no es escoger o elegir un solo pueblo, sino que desde ese pueblo se extendiera a toda la humanidad. ¿Por qué entonces decimos que Israel hasta el día de hoy es el pueblo escogido de Dios? ¿Qué pasa con los otros pueblos? Buena pregunta, Yadesi. Esa es la pregunta que yo me hago. Ajá. En su momento, Yadesi, en el Antiguo Testamento, Israel sí fue el pueblo escogido, pero siempre Dios tuvo un propósito: formar un pueblo y educar un pueblo para que sea el centro de la salvación universal. Ya. Llegamos al Nuevo Testamento. El Mesías, Jesucristo, viene del judaísmo. También hay grandes controversias sobre la figura de Jesús.
Porque muchos dicen que Jesús no nació propiamente, Jesús no nació propiamente en Jerusalén, ¿Ya? sino que viene de Galilea, del norte, lejos de Jerusalén. Entonces, y sabía el arameo galilaico. Y el arameo era una lengua gentil porque vino antiguamente nació en Siria, después esa lengua la adaptó el imperio babilónico, fue la lengua internacional y que desplazó al hebreo propiamente. Y el hebreo ya fue desplazado por el arameo galilaico de corte pagano. Interesante esto. Entonces viene Jesucristo, muere y nos salva. Pero escuchen la teología de los apóstoles. Hablemos de Pablo. Pablo entendió esto, lo que yo estoy diciendo. Pablo fue el que lo entendió y lo fundamentó y lo predicó. Entonces Pablo entendió que Jerusalén, Israel, tuvo un objetivo en su momento, que era el centro de la salvación. Entonces Pablo entendió que el Mesías venía del estirpe de David, pero con un propósito: no quedarse absolutizando al pueblo, ¿Ya? sino que el pueblo era la bendición, el trampolín para llegar a todo el mundo. Entonces por eso Pablo empezó a predicar a los gentiles. Su predicación se centró a los griegos, se centró hacia Menor, lo que ahorita es Turquía. El centro de la predicación de Pablo es lo que antiguamente se llamó Asia Menor, Éfeso, Colosas, Pérgamo, Galacia del Sur. Ahora es Turquía. Pero hay una epístola donde Pablo escribe un capítulo exclusivamente sobre Israel. ¿Cuál es, Yatensi? ¿Y cuál es la intención al escribir ese texto? En Romanos, Ajá. cuando Pablo habla de la salvación universal, de la teología de la soteriología, es Romanos, 16 capítulos. Pablo en los 8 primeros capítulos, él habla de la salvación universal. Correcto. Para gentiles y judíos. Ya. Primero es un diagnóstico del pecado, tanto de gentiles, Romanos 1, 18 al 32, de los judíos, todo Romanos 2, y del resto del mundo, Romanos 3, del 1 al 20. Ya. Cuando habla del diagnóstico del pecado, ahora habla del remedio, la justificación, que va del capítulo 5, capítulo 3, versículo 21 hasta el 5, 21. Ya. Es el remedio, la justificación. Después habla de los frutos de la justificación, la santificación, que va en los capítulos 6, 7 y 8. Pero cuidado, Pablo dice: oye, ¿dónde metemos los judíos? Los capítulos 9, 10 y 11 se llama la sección profética de Pablo en Romanos y es dedicado al pueblo judío. Y mire cómo lo trabaja. Dice Pablo: mire, el pueblo judío fue escogido para una salvación, pero muchos rechazaron el sacrificio de Cristo. Correcto. O sea que Pablo está diciendo que los judíos que no se renuevan, que no aceptan la justicia de Cristo en la cruz, quedan judíos desobedientes. O sea que Pablo invita al pueblo judío que viva el nuevo concepto de pueblo. Para Pablo hay un avance, hay una evolución, se puede decir una progresión. Ahora el pueblo ha evolucionado, el pueblo se ha perfeccionado y ahora el nuevo pueblo de Dios es la iglesia. La iglesia es el nuevo pueblo de Dios, y en el concepto de iglesia abarca todas las naciones, todas las razas, todas las etnias, todas las culturas. Y Pablo trabaja brillantemente. Hay que leer con una exégesis científica 9, 10 y 11, donde Pablo está presentando el nuevo concepto de pueblo. Y está invitando al pueblo judío que acepte el sacrificio de Cristo. E inclusive en el capítulo 9 habla de restaurar al pueblo y habla de los remanentes. ¿Cuál es el remanente del pueblo judío? Correcto. La iglesia. Ya. Entonces Pablo ya está dándole un nuevo concepto a la iglesia como el pueblo verdadero de Dios. Ahora, eso no invalida la salvación de los israelitas en el Antiguo Testamento, cosa que no estaba Jesús allí. No. Pablo está avanzando en la revelación. Ojo, es una revelación progresiva. Pablo está entendiendo que ahorita
la salvación ya es universal, ya no se quedó enfrascada en un momento para un pueblito, Ya. para un pueblo escogido por Dios, porque cuando Dios escogió al pueblo judío, Él tenía un propósito salvífico. En ese momento educó al pueblo, lo formó para una misión posterior después, que preparar al Mesías. Y el Mesías tenía una aspiración universal. El Mesías no solamente era salvar al Israel, era salvar la humanidad. Ahora, ¿cuál es el pueblo escogido por Dios? Todo aquel que acepta el sacrificio de Cristo. Y la salvación ya no es para una raza, la salvación es para todos ustedes, latinos, negritos, blancos, africanos, Asiáticos. palestinos, asiáticos. Yadesi, ahora el pueblo de Dios es la iglesia y la iglesia debe predicar al mundo. Eso lo entendió Pablo. Usted está hablando desde la teología de Pablo y seguramente que algunos de nuestros amigos y amigas se estarán preguntando, pero eso es desde la teología de Pablo. ¿Solamente podemos quedarnos con ese fundamento de Pablo? ¿Qué otro fundamento hay? Bueno, los evangelios, Yadesi. ¿Qué dicen los evangelios? Las parábolas, los milagros cuando Jesús sanó inclusive mujeres de otras culturas, Ajá. cuando Jesús sanó leprosos. O sea, Jesús integró en su predicación de reino a gente rechazada, porque en ese momento el judaísmo había rechazado gente de segunda clase. Los niños no eran parte de la salvación, ni las mujeres, ni los leprosos, ni los pobres, ni los gentiles. La predicación de Cristo es comenzar a integrar en el proyecto de salvación a todo mundo, etnia, posición económica, no importa el enfermo con mayor razón. Entonces ya Cristo plantea una salvación universal para la humanidad total. El libro de Hechos, vamos a Hechos. En el capítulo 1, versículo 8, antes de que Jesús ascendiera al cielo, y estamos hablando de Hechos 1:6 en la ascensión, mire, eso ya lo hablamos en un programa. Le preguntan al apóstol, Sí. Jesús, ya se va a ir rápido para el cielo. Antes que se vaya para arriba, ¿cuándo va a restaurar el reino de Israel? ¿Cuándo va a restaurar el reino de Israel? Todavía los apóstoles no entendían la grandeza de la predicación del reino de Jesucristo. Todavía los apóstoles pensaban que el reino era nacional, que el reino que Jesús predicó era un reino con un tinte político de bandera, exclusivo para el pueblo. Y porque así concebían al Mesías, los fariseos, los esenios, e inclusive los celotes eran radicales. Y los apóstoles antes del Pentecostés, y los apóstoles vieron a Cristo morir, resucitar, y escucharon la predicación del reino, aunque no lo entendieron, y todavía pensaban que la predicación del reino de Jesús era nacionalista, con tinte político, y solamente favoreció una etnia. Y Cristo le dijo, mire, tal vez aún no entienden porque falta el Pentecostés. Mejor vayan a Jerusalén y revisen el versículo 8 de Hechos 1. Ahí van a recibir el poder que viene del Espíritu Santo. La palabra recibiréis poder en el día de Pentecostés. El día en el griego es, qué palabra, sumplerustai. La palabra sumplerustai se ha traducido pobremente al español cuando llegó el día. Pero en el griego sumplerustai viene de dos raíces. Sun, que significa kun, que es una preposición, significa interior. De ahí viene la palabra conciencia. Y plerostai viene de plerou, del pleroma, que es el llenar de parte de Dios. Ya. O sea que la mejor traducción sería, cuando llegue el día de Pentecostés, ¿qué es el día de Pentecostés? Cuando el Espíritu Santo encarne a Cristo en su corazón. Y cuando usted reciba ese poder del Espíritu Santo, cuando encarne a Cristo en su corazón, ahí recién van a predicar. Mira lo que dice, van a ser mis testigos. Y empieza. ¿Testigos a dónde? En Jerusalén, que ahí nació. Correcto. La tierra prometida. Judea, la tierra prometida. Samaria ya va trascendiendo fronteras. Así, hasta lo último. Y hasta lo último la tierra. Correcto. ¿Qué quiso decirle Jesús a los discípulos? Con el Espíritu Santo van a entender el plan salvífico de Dios, que nació en Jerusalén, nació en Judea, tierra escogida por Dios. Pero ahí no se va a quedar enfrascado. La predicación, la salvación es para el mundo entero. Correcto. Y a decir, me preocupa que todavía no entendamos esto. ¿Qué es lo que está pasando, Yatensi, actualmente con Israel? ¿Por qué estos conflictos
esta Bueno. guerra? Para mí eso viene desde la conquista de la tierra prometida. Hay algunos que dicen que es porque es un pueblo escogido, un pueblo elegido, y entonces pues le tienen envidia, lo odian y entonces lo atacan. Bueno, ha sido un pueblo muy bendecido, muy próspero. La mayor cantidad de premios Nobel son de Israel. Increíble. Y es una potencia militar y económica, aunque el territorio sea muy pequeño y muy limitado. Hay mucho desierto, pero Dios ha bendecido, eso hay que aceptarlo. Pero lo ha bendecido porque nació en Dios bendecirlo como a otros pueblos, o lo bendice porque es un pueblo elegido o escogido. Por las dos cosas, porque es un pueblo que fue escogido, y también el pueblo judío es un pueblo que ha sufrido mucho en la historia, ha sido perseguido, masacrado de los antiguos imperios en el Antiguo Testamento, asirio, babilónico, persa, griego, romano, el último, la Segunda Guerra Mundial. Entonces el pueblo judío aprendió la grandeza de la salvación en la experiencia del dolor. O sea que el dolor presentado en la historia del pueblo de Israel lo tomaron como una resiliencia. Si alguien aprendió a transformar lo negativo en positivo, fue el pueblo judío. Y mire cómo han prosperado. Ahora, pero yo voy más allá, hija. Para mí, el problema comenzó cuando tomaron la tierra prometida, que era una tierra muy disputada, porque cohabitaban varias tribus, sí, correcto, sedentarias, que vivían de la agricultura. Estaban los fenicios, estaban los cananitas, los ugaríticos, los moabitas, y viene el pueblo judío, toma posesión, y ahí nació el conflicto. Siempre el conflicto estuvo ahí presente. Después fueron los filisteos. Entonces, de la conquista de la tierra prometida se inició ese conflicto, que con el transcurrir de la historia fueron cambiando de nombres hasta llegar al nombre palestino, identificado con el gran mundo musulmán árabe, que es otro problema alimentado como Mahoma en el siglo VII después de Cristo. Ahora, ahí tengo un problema, hija. ¿Cuál es? Nosotros los cristianos cometemos un error. Ya. Siempre estamos al lado del pueblo judío. Oiga, también pensamos en el pueblo palestino. Ellos necesitan de la predicación del evangelio. Correcto. Ellos también son parte del plan salvífico de Dios. Entonces yo creo que estamos cometiendo un problema serio. Estamos absolutizando un pueblo. Y estoy de acuerdo. Apoyemos al pueblo judío. Pero también, ¿qué está pasando? ¿Quién ora por los palestinos? Es más, Yatensi, yo me atrevería a decir que hay mucha gente que idolatra a Israel, ¿no? Trae cosas, agua y piedras, y lo guarda en su casa, y eso es sagrado y todo lo demás. Y en medio de estos conflictos, como usted dice, la oración es solo a favor de Israel. Y yo creo que eso debe ser un motivo de reflexión en esta noche. Nosotros inconscientemente, Yadesi, estamos promocionando el conflicto, sin querer queriendo. ¿Ya? Porque empezamos a descalificar al pueblo palestino, que también no son inocentes tampoco, y empezamos a idolatrar que toda la propaganda política, la agenda política de Israel es la única que vale, por encima del pueblo islámico palestino. Hay que tener mucho cuidado, porque la postura del cristianismo es integrar. Así es. Palestina, que es parte también del plan salvífico de Dios. Porque también los palestinos es parte del mundo oriental, del mundo islámico. Y el mundo islámico, hay una fuerza en la antigua Mesopotamia donde vino Abraham. Aunque claro, el islamismo se formó en el siglo VII con Mahoma a partir del año 622. Y mira una cosa importante, cuidado, el Islam tiene mucho del judaísmo y del cristianismo. Recordemos la historia. Así es. Cuando Mahoma forma el Corán, producto de una revelación, integró 3 religiones. Toda la religión judía, con la historia de Abraham, hay mucha teología judía en el Corán, integró el cristianismo en el Corán, y también las religiones de los pueblos nómadas de las antiguas tribus de Arabia. Hay mucha influencia teológica del monoteísmo judío en el Corán. O sea que el Islam tiene una herencia judía y cristiana. Así y eso es. no lo podemos olvidar. Entonces tampoco podemos descalificar, verlos como los grandes malos
hacerlos a un lado en el plan salvífico de Dios. También Dios ha pensado en el pueblo palestino, en su obra salvífica, porque Abraham viene de todo ese trasfondo oriental, cultural, mesopotámico. Entonces yo invito que la iglesia tenga un discurso de conciliación. Correcto. De reconciliar a los pueblos judío y palestino. Y nuestra postura sea una postura de que también el pueblo palestino reciba el mensaje de Jesucristo y de integrarlo en el plan salvífico, porque esa fue la voluntad de Dios en Cristo Jesús, y esas fueron las predicaciones de los apóstoles. La salvación es para todo el mundo, y no podemos caer en una xenofobia, en un odio racial. Por favor, estamos en el mundo de los derechos humanos. Entonces, yo invito a la iglesia que oremos por Palestina también. Oremos por Palestina y por la paz. La paz no es tomar partido por un pueblo, es integrar a los pueblos, porque eso es lo que está en el corazón de Jesucristo. Muy bien, Yatensi. Entonces, ¿qué le parece si hacemos ahora una oración en favor de la paz mundial? De todos los pueblos, porque hay muchos pueblos que están en guerra y en conflicto. ¿Qué les parece? Sí, si oramos entonces en esta noche. Oh mi Señor, gracias por este espacio y gracias también porque nos permites reflexionar sobre la humanidad, sobre los pueblos. Tú eres el Señor, tú eres el Rey de este mundo y queremos a ti rogarte por la paz mundial, que tú traigas esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que tú traigas justicia, solidaridad, tolerancia y unidad en toda la humanidad. Que estas guerras, que estos conflictos cesen y que tu palabra, esperanza y fe sea la que abrace a estos pueblos, a estas naciones, y que podamos amarnos como hermanos y como hermanas en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y para nuestro gran amigo, nuestro jefe, nuestro querido presidente, doctor Víctor Cruz, respondiendo a esa pregunta, ahora el pueblo escogido por Dios es la iglesia de Jesucristo, que integra al pueblo de Israel y también a otros pueblos. Muy bien, gracias Yatensi. Antes de terminar, queremos recordarles que Semisud está promocionando 2 cursos interesantes. Uno de ellos es Cuidado Pastoral, herramientas prácticas para una correcta labor de apoyo y mentoreo. Se va a dictar desde el 17 al 24 de junio, los días lunes, miércoles y viernes, desde las 10:40 de la mañana hasta las 1:10 de la tarde, con la Magíster Ediana Marín. Y el segundo curso es una hermenéutica atrevida, teología y significado de la masculinidad. Interesante. Este curso se va a dictar mayo 25, 27 y 29, que es martes, jueves y sábado desde las 6 de la tarde y el sábado a las 9 de la mañana. Hay varios profesores aquí, Yatensi, que se están uniendo para dictar este curso: el Magíster Abiud Fonseca, el Magíster Jonathan Suárez y la Magíster Ediana Marín. Va a estar muy, muy interesante. Les animamos a participar. Pueden inscribirse escribiendo al correo que aparece en pantalla. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo martes. Bendiciones.